Emily y su pequeño hijo fueron echados a la calle en plena noche por los propios padres de su difunto esposo. Henry y Margaret Walsh, fríos y calculadores, no solo les negaron ayuda, usaron su imagen para lucrarse y fingir compasión ante el mundo. Pero Daniel, antes de morir, dejó un secreto, una carta, y un aliado inesperado que cambiaría el destino de su familia. Solo escuchen cómo esta historia de traición y dolor dio pavor inesperado. Emily Walsh jamás imaginó que la vida podía desmoronarse en tan solo un instante. Una tarde de lluvia, mientras preparaba la cena con Noah jugando en el salón, recibió una llamada que cambiaría su mundo para siempre. Daniel, su esposo, su compañero, su roca no volvería. Un accidente lo había apartado de sus vidas sin despedidas, sin advertencias, sin tiempo para entender. El silencio que invadió su hogar después fue tan profundo que hasta los latidos de su corazón parecían llenos. Emily no solo había perdido al amor de su vida, también se quedó sola para criar a Noah, su pequeño de 5 años, quien no entendía por qué papá ya no regresaba a contarle cuentos por las noches. En medio del duelo y el caos emocional, los padres de Daniel, Henry y Margaret Walsh, aparecieron con gestos de aparente solidaridad. Su tono era amable, sus palabras suaves, y ofrecieron un lugar en su gran casa de campo para que Emily y Noah pudieran recuperarse con calma. Emily, rota y sin fuerzas para rechazar nada, aceptó. Pensó que, quizás, el cariño de los abuelos ayudaría a llenar ese vacío que ni ella sabía cómo manejar. Pero las sonrisas duraron poco, muy poco. Las primeras semanas, todo parecía normal. Pero había algo artificial en el ambiente. Una frialdad que se escondía detrás de cada frase. Margaret servía el desayuno sin mirarla a los ojos, mientras Henry pasaba las tardes leyendo el periódico sin dirigirles la palabra. A Emily le dolía, pero intentaba convencerse de que era el duelo hablando por ellos. Sin embargo, pronto llegaron las señales más claras. Margaret dejó de preparar un plato para ella a la hora de la cena. Henry empezaba a cerrar la puerta del estudio cuando Noah se acercaba. Los niños deben aprender a no molestar, dijo una vez sin levantar la vista. Margaret, con voz baja pero afilada, comenzó a soltar comentarios hirientes. No sé cómo Daniel pudo vivir con tanta carga. Os seguro que si no hubiera estado contigo seguiría vivo. Emily trataba de aguantar por su hijo. Pero cuando Noah comenzó a preguntar por qué no podía reír en la casa, porque tenía que hablar bajito todo el tiempo, su corazón se quebró aún más. Este no es lugar para gritos ni travesuras, le dijo Henry un día en tono seco. Aquí se comportan como personas civilizadas. Un día, entre la confusión del dolor y la necesidad de respuestas, Emily se atrevió a preguntar. ¿Daniel dejó algún testamento? El silencio fue inmediato, luego vino la explosión. Margaret golpeó la mesa con la palma de la mano. ¿Cómo te atreves? Y ahora estás pensando en lo que puedes sacar. Eres una oportunista, una desvergonzada. Esa noche, sin más explicación, la obligaron a hacer su maleta. Ni una palabra de consuelo, ni una mirada humana. Le entregaron una bolsa con algunas ropas y cerraron la puerta detrás de ella. Noah, aún medio dormido, abrazaba a su osito sin entender por qué salían de la casa en plena noche. Emily caminó durante horas, hasta que sus pies no dieron más. Terminó en un callejón silencioso detrás de la ciudad, con su hijo en brazos, sin un centavo en el bolsillo, sin un lugar a donde ir, y sin nadie a quien llamar. La lluvia comenzó a caer, suave al principio, como una advertencia. Y Emily, empapada, abrazó fuerte a Noah, intentando esconder su miedo. No tenía nada, pero aún tenía a su hijo, y sabía que por él tendría que seguir luchando, aunque todo el mundo les hubiera dado la espalda. Dormían donde podían, estaciones de autobús, bancos de parque, incluso entradas de edificios abandonados. Emily abrazaba a Noah por las noches, usando su abrigo como manta, intentando con cada fibra de su ser que él no sintiera frío, ni miedo. Fingía que todo era una aventura, un juego. Hoy dormimos bajo las estrellas como exploradores, decía con una sonrisa cansada. Pero cuando él por fin cerraba los ojos, Emily se volvía hacia la oscuridad y dejaba escapar lágrimas silenciosas. Cada día era una lucha invisible. Caminaba kilómetros buscando lugares donde pudieran darles algo caliente. Comedores sociales, refugios saturados, centros comunitarios donde las listas de espera parecían eternas. Emily pedía ayuda con voz temblorosa, pero sin dirección fija, sin documentos oficiales. Las respuestas eran siempre las mismas. Lo sentimos, no podemos hacer nada.
y con cada no, el peso en sus hombros crecía, pero también lo hacía su determinación. No podía rendirse, no dependía de ella. Mientras tanto, en la otra cara de la moneda, Henry y Margaret Walsh ofrecen entrevistas en televisión local. Nos duele tanto que Emily haya desaparecido tras la tragedia, decía Margaret, con voz quebrada y un pañuelo perfectamente doblado en la mano. Henry asentía con gravedad. Habían creado una fundación en nombre de su hijo, para mantener viva su memoria, decían. Lo que no mencionaban era que usaban la imagen de Noah, fotos que Emily les había confiado, para recaudar donaciones y ganar prestigio social. Emily los veía en la pantalla de un televisor en una tienda, tras una vitrina. Su estómago se retorcía. No solo la habían abandonado, también estaban usando el rostro de su hijo como herramienta para su teatro, un teatro que les servía para alimentar una reputación construida sobre mentiras. Una mañana, desesperada pero decidida, Emily preparó unas galetas con lo poco que había conseguido gracias a una voluntaria en un comedor. Salió al parque más cercano con una calla improvisada y una manta en el suelo. Dulces caseros, aporten lo que puedan, decía con voz suave a los transeúntes. Algunos pasaban de largo, otros le daban monedas sin mirar. Noah, con sus ojitos atentos, jugaba en silencio a su lado. Entonces, un hombre se detuvo. Era alto, con gabardina oscura y una expresión que no asustaba, pero imponía respeto. Su mirada no era de lástima, sino de reconocimiento. «¿Tú eres Emily Walsh?», preguntó con voz firme. Emily asintió desconcertada, aferrando instintivamente la caja de dulces. «Soy Patrick Reed. Conocía a Daniel. Me envió una carta antes de partir. Tengo algo que mostrarte». Emily sintió que el mundo se detenía por un segundo. «Daniel, una carta. ¿Por qué? ¿Cómo?» Fueron a una cafetería cercana. Patrick le ofreció un café y desplegó una carpeta manila. Dentro había documentos, copias, fechas, celos. «Daniel me contactó semanas antes del accidente. Me dijo que sospechaba que sus padres escondían cosas. Temía que, si a él le pasaba algo, tú y Noah quedarían en peligro. Así que me entregó todo esto. Pruebas de movimientos bancarios, cuentas ocultas, transferencias que no cuadran, y un testamento, uno verdadero, donde tú y tu hijo son los únicos beneficiarios». Emily sintió como algo se encendía dentro de ella. No era solo sorpresa. Era una mezcla de rabia contenida, tristeza acumulada y una chispa que llevaba tiempo apagada. Coraje. Durante semanas había vivido como sombra, como alguien sin voz, sin derecho. Pero en ese momento entendió que no estaba sola, que había verdad de su lado, que tenía algo por lo cual pelear. Le habían arrancado el amor, le habían quitado el techo, la estabilidad, incluso la esperanza. Pero no permitiría que también le arrebataran el futuro de su hijo. Con la voz temblorosa, pero segura, miró a Patrick a los ojos. «Vamos a luchar». Gracias a Patrick, Emily encontró un abogado dispuesto a luchar por ella sin cobrar. Con las pruebas en mano, el testamento original, documentos financieros y cartas de Daniel. El caso se volvió imparable. En juicio, Margaret fingía lágrimas. Henry sonreía con desprecio, pero la verdad pesaba más. Habían mentido, ocultado el testamento y desviado fondos. El juez fue claro: culpables. La gerencia pasó legalmente a Emily y Noah. La verdad salió a la luz. Los Walsh, antes admirados, fueron señalados públicamente. Ya no eran nobles, sino egoístas sin escrúpulos. Emily y su hijo se mudaron a un nuevo hogar. Patrick siguió a su lado, como apoyo, como amigo. Quizás más. En las noches tranquilas, al abrazar a Noah, Emily entendía. No solo había ganado justicia, había recuperado su vida, y eso lo valía todo.